Bueno, ya después de haber identificado estos parámetros de entrada que son modificables, ya vamos a entrar a lo que es la etapa de los cálculos preliminares. ¿Por qué son cálculos preliminares? ¿Por qué los llamo cálculos preliminares? Porque no son cálculos que estrictamente o necesariamente tengan que ser realizados mediante, digamos, el Excel o los programas especializados. Son cálculos que uno pensaría que con la formación de un ingeniero, cálculos que pueden y que necesitamos claro en el problema, cálculos y valores que pueden ser adquiridos mediante un lápiz, un papel y una calculadora, y el análisis de un ingeniero, a menos que sean ya figuras demasiado complejas. Entonces ya acá son unos cálculos y unos valores que podemos tener de antemano, cálculos que ya podemos meter en el programa y que fueron previamente hechos por nosotros. Entonces en esos cálculos preliminares, digamos para un cálculo de ingeniería, es importante las reacciones en un sistema para empezar a hacer ya toda la parte estática y ya pues ya luego les explicaré qué es lo que sigue ahí, pero son cálculos, sí, cálculos que uno puede hacer a mano. Ya después de hacer esos cálculos preliminares, ahora sí vamos a hacer entonces lo que es el desarrollo de la metodología, ese desarrollo que les expuse en el punto 3 del cómo. Entonces pues acá les escribí que se realiza una metodología, el análisis por etapas. Entonces ya acá vamos a empezar a desarrollar ese tipo de etapas y vamos a empezar a entrelazar fórmulas con valores. Yo necesito por acá en n necesito un valor y entonces ese valor depende de m y m depende de l y así hasta que pues encontremos los parámetros que necesitamos. Es algo en cadena. Yo necesito por acá un valor, pero tengo que hacer toda esta serie de pasos para poder llegar a ese valor. Ya ese es el desarrollo metodológico y ya esa es la formulación directamente que haríamos con el Excel. Bueno, ya después de hacer ese desarrollo, lo que me parece pertinente e importante, claro que pues, como la mayoría de las cosas entran por los ojos, uno es muy visual y uno se guía mucho por las gráficas. Entonces hacer gráficas indicativas de los puntos importantes. Esto nos ayuda a corroborar que lo que estemos haciendo sea más o menos real, nos dé un indicativo de confiabilidad y nos sirva para tener un punto de seguir o de parar y de volver a revisar lo que estamos haciendo. Ya después de esos cálculos indicativos vendrían lo que son anexos, o para mí que es la parte de contrastar lo que acabamos de hacer con esos programas especializados de los que les hablé. Nosotros podemos hacer unos cálculos y una hoja de cálculos muy bien hecha acá en Excel y podemos hacer un anexo, un análisis por elementos finitos, digamos, en un programa especializado de diseño y pues hacer esas comparaciones para saber qué tan cercanos o qué tan lejos estuvimos de esos resultados que el software especializado nos da. Otro tipo de anexos que podemos meter en un problema de estos son tablas o valores de materiales o elementos que nosotros necesitamos y que ya están estandarizados en el mercado. Entonces nosotros podemos guiarnos con esos anexos y de acuerdo con esos anexos de dimensiones de perfiles para tubería, de cálculo de conductividad de materiales. Entonces esos anexos son los que nos pueden servir para hacer nuestra hoja de cálculo pues que quede lo más real posible, como siempre les he dicho. Cuando terminado la metodología general para el desarrollo de un problema de ingeniería, nos vamos a ir entonces a
un pequeño problema, bueno, un gran problema, porque fue bastante extenso de hecho, de diseño. Entonces vamos a mostrar lo que se hizo acá. Entonces hay un problema en diseño en donde nos dan un eje. Entonces este eje pues es un elemento de transmisión de potencia, claro está, en donde la potencia es transmitida por una polea que no sé, es dibujada acá. Entonces acá viene la transmisión de potencia, el eje la recibe y la bota por un engranaje. Eso pues tendrá claro otro tipo de conexiones mecánicas que no nos interesan en el problema, pero podemos hacer una aplicación interesante. Entonces, como se ve, ese eje está apoyado en dos rodamientos, tiene por acá una cuña y tiene varias secciones, ¿sí? Entonces a nosotros nos están entregando este eje con ciertas dimensiones y pues cierto número de secciones que podemos ver acá con sus respectivas cuotas normales. Entonces claro, yo como les dije, no, yo veo este plano y digo, no, pues no se ve tan complejo, pero sí se ve como con muchos valores, muchas cosas. Tras del hecho lo veo bidimensional. Yo sé que eso no va a trabajar así porque pues acá nos están mostrando pues bien los planos, eso tiene que ser tridimensional. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a hacer mi gráfico, voy a hacer mi esquema. Entonces pues este esquema es el que yo entiendo más fácilmente, porque digo, no, sí, entonces ya acá hay una fuerza, porque acá había un rodamiento, entonces acá coloqué unas líneas punteadas, acá había otro rodamiento, acá está la polea, la fuerza que hace la polea, y acá tenemos las fuerzas que hace el engranaje por donde bota, pues, por donde hay la transmisión de potencias al exterior del eje, y pues el sentido de giro que yo lo coloqué hacia acá. Pues acá coloqué un eje coordenado y pues yo, claro, yo veo esto, obvio le faltan las cotas, pero pues ya las cotas las puedo mirar en el ejercicio. Pero entonces pues claro, esa es la manera como más sencilla para que yo me pueda ubicar y entender. Entonces acá dejamos lo que es la gráfica. Bueno, entonces, ¿qué se busca con el ejercicio? Entonces, vamos a tratar de diseñar este eje bajo ciertas cargas, bajo cierta transmisión de potencia, cierto momento torsor que se presenta acá, y pues bajo esas condiciones el problema final es averiguar cuál será la velocidad crítica, cuál es la velocidad crítica a la cual yo puedo llevar este eje para que no me falle bajo ciertos materiales, bajo ciertas dimensiones, bajo cierto número de cambios de sección. Entonces ese es el problema al que quiero llegar, eso es lo primero de la metodología, el qué. El cómo, pues ya lo voy a hacer a mano, y Excel a mano voy a calcular una serie de cálculos preliminares, como les dije, unas reacciones que pueden ser calculadas a mano. En Excel ya voy a hacer todo el análisis por etapas, y no tengo ahorita un programa especializado, pero pues sería bastante bueno hacer luego la comparación con este programa especializado. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer una metodología a la cual voy a llegar para poder calcular ese valor de velocidad crítica. Entonces acá les voy a explicar un poco acerca de esa metodología que les estaba diciendo. Esa metodología que voy a seguir para poder llegar a ese que en este caso es la velocidad crítica que va a tener este eje con estos accesorios,
con tales materiales que el diseñador pueda darle dependiendo de la aplicación, de los costos, etcétera. Bueno, en primer lugar, yo voy a tener mis parámetros de entrada, mis parámetros modificables, lo que uno como diseñador puede entrar a discutir, a pensar, a caracterizar en el problema. Forma y dimensiones del eje. Yo acostumbro a que todas las cosas que uno haga las haga de manera generalizada. Claro, entonces uno dice, listo, yo tengo un eje, entonces ya yo me imagino el perfil circular y digo, listo, yo me voy a mover sobre eso. Pero estamos obviando que también existen ejes rectangulares o existen, digamos, que no sea un eje, sino que sea un elemento de carga directa sin ninguna rotación, como canales o formas de viga. Entonces, ¿esto de dónde sale? De la literatura que uno lee. Entonces yo ya acá tengo mis parámetros de entrada de forma y dimensiones de manera generalizada. Tengo un perfil circular, rectangular, un perfil en forma de canal, un perfil de viga. Esto que tengo acá son las dimensiones para cada una de la forma geométrica que yo puedo escoger o que yo puedo meter el valor, de hecho. Entonces acá vemos que uno puede colocar el diámetro del perfil circular, en este caso todo pues va a estar en sistema internacional. Acá podemos colocar un perfil rectangular de unidades VIH, de canal también podemos tener entonces unas cotas de VH, T y X, todo eso está tabulado en libros de mecánica. Y de vigas, pues yo también tengo entonces estos valores, estas cotas de B, H y T. Bueno, ya definí entonces que yo necesito un perfil circular de tal diámetro. Entonces, pues esos son valores de entrada. Bueno, acá me dice que esto es igual a un Y14 porque ya seguramente más hacia allá coloqué ese valor. Y esta casilla de acá es resultado entonces de ese valor que tenemos allá. Bueno, acá tenemos lo que ya son los materiales y las especificaciones. Acá podemos escoger materiales. A mí me gusta mucho hacer este tipo de listas, en donde podemos coger, digamos, un SAE, un acero 1020, o podemos escoger aleaciones. Bueno, podemos escoger cualquier cosa, eso depende de los libros que consigamos y de las listas que nosotros podamos hacer. Entonces, bueno, acá los materiales, las características del material, las especificaciones, que eso ya depende del material que escojamos, la superficie de trabajo, que en este caso es importante porque es un parámetro que va a estar implícito en el cálculo más adelante. Entonces depende de este valor, mucho más adelante va a ser necesario para otro tipo de cálculos. Entonces acá podemos escoger varios tipos de acabado superficial, forjados, rolados, maquinados, esmerilados, etc. Acá podemos colocar también cosas que no necesariamente son de material, sino digamos de confiabilidad, como en este caso el factor de seguridad. Entonces ya pues uno como diseñador puede pues tomar la decisión de acuerdo a el desarrollo de su país, lo que se esté trabajando, de hecho también consultar en libros y para poder dar este factor de seguridad. Bueno, también aparte del factor de seguridad podemos tener, en este caso como es un problema de diseño, un parámetro que se llama confiabilidad. Esa confiabilidad también va a estar implícita en cálculos que vamos a hacer más adelante. Y pues claro, acá podemos
colocar la confiabilidad que nosotros queramos dependiendo de lo que conseguimos en la literatura. Las cargas a las cuales va a estar expuesto nuestro elemento analizado, porque nosotros no en este caso estamos analizando el eje, pero digamos en otro caso podemos estar analizando, yo que sé, somos diseñadores de rodamientos, somos diseñadores de engranajes, entonces estamos analizando piezas diferentes. Pero en este caso, el eje es el que está claramente expuesto a cargas combinadas, entonces también nosotros podemos hacer acá clic y podemos meter cuál es el tipo de carga el cual está expuesto nuestro material a nuestro elemento a analizar, que es el eje. Entonces va a ser una carga combinada. Acá, ¿qué forma va a tener? Pues yo, como ya había dicho acá, las formas generales que uno se puede encontrar en los libros. Entonces pues también acá lo podemos cambiar: forma circular, rectangular, canal o viga, que es exactamente lo que está acá, para que uno pueda únicamente meter los parámetros. Bueno, acá tenemos otros factores como la temperatura de trabajo, el módulo de elasticidad del material, esto ya depende del material que uno selecciona acá, claro está, y de la deflexión permisible de los rodamientos, que también eso viene por catálogo. Bueno, una vez ya especificado nuestros materiales y nuestra forma, nos vamos entonces al siguiente paso. Ya el esquema ya está hecho, los parámetros, vamos acá, vamos a hacer nuestros cálculos preliminares. Esos cálculos preliminares vienen siendo pues las reacciones que nosotros podemos ver acá en nuestro elemento, en nuestro eje, y pues eso se hizo a mano, pues no es complejo, solo se va a ubicar en el espacio y pues hacer un análisis estático, un análisis de fuerzas. Entonces podemos hacer calcular nuestras fuerzas y reacciones dependiendo de un momento torsor específico que nuestra polea nos da. Entonces ya podemos calcular estas reacciones, son valores que uno mete, por eso no vienen formulados de ninguna manera. Entonces ya ahí son valores que uno mete directamente. Bueno, ya después de en este caso haber calculado esas reacciones, que son los únicos cálculos preliminares que necesitamos, ya vamos a hacer el desarrollo de la metodología. Otra vez, yo necesito por acá un valor, entonces necesito cuál va a ser la velocidad crítica dependiendo de una metodología o de unos cálculos que se llama la velocidad de Rayleigh. Entonces yo necesito por acá ese valor, pero entonces para llegar a ese valor necesito este otro valor, y para hacer este valor necesito este otro y este otro y este otro, y así en secuencia. Entonces yo qué voy a hacer ya con estas fuerzas y con estas reacciones y con cierto número de partes que tiene nuestro eje, porque ya se decidió respetar el número de partes que el eje tiene acá. No nos vamos a meter ahorita como diseñadores así, no, nosotros vamos a cortar el eje, vamos a volverlo a hacer un cilindro y vamos a hacer las partes que nosotros queramos, porque pues únicamente tiene dos accesorios. Entonces aparte de los rodamientos, entonces vamos a respetar ese número de secciones que tiene. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces bien lo que pasa en el diseño, en la metodología. Yo ya entonces con estas fuerzas y reacciones que calculé voy a empezar a hacer un análisis estático, en este caso en un problema de diseño, que pues lo más conveniente es empezar por esta parte. Para un problema de transferencia seguramente será analizar condiciones de resistividades, de conductividades de material, de tabular esos valores, de ver que no cambien en el tiempo, para que la vaina luego no se ponga peor y tener que hacer ecuaciones diferenciales y hallar los valores. Entonces en este caso algo muy importante que se me olvidó decirles,
referente a eso, de hecho, es que estamos considerando que los materiales acá son isotrópicos. Entonces ya no tenemos que preocuparnos que es que en una parte, que en una dirección, que este material no presenta las mismas características, y tenemos que hacer un estudio más detallado, tenemos que irnos a literatura compleja y empezar a sacar las ecuaciones diferenciales para poder calcular ya los valores que estamos buscando respecto a un eje coordenado, por acá en un punto, entonces que en este punto la configuración del material va a ser diferente, y eso es un aspecto bastante delicado. Bueno, entonces acá ya volviendo a nuestro análisis estático, nosotros realizamos una subdivisión del material, del eje. Entonces nosotros vamos a empezar a tener nuestro eje coordenado, digamos, en este punto, y vamos a empezar a tomar las distancias desde este 0 hasta la punta del material, que en este caso serían 8 centímetros. Sí, 8 centímetros en este caso. Entonces ya vamos a empezar a hacer cortes cada lo que nosotros queramos, pues con un incremento obviamente gradual, el que sea el mismo incremento en cada corte que hacemos, para empezar a analizar qué pasa en cada puntico de nuestro eje de manera estática. Entonces, bueno, a nosotros se nos entrega el valor de un torque. Ese torque no cambia en el tiempo, no es un torque que varíe, sino es un torque estático. Entonces ese torque nosotros mismos lo sacamos con los datos que nos proporciona el ejercicio, porque el ejercicio nos dice, por acá nos dice el ejercicio, acá nos dice que el eje debe transmitir 2 caballos a 1725 RPM. Entonces pues ya con estos valores podemos calcular lo que es el torque en nuestro sistema, que nos dio un valor de 73.07. Bueno, pues obviamente va a ser igual desde donde entra la potencia, que va a ser en este punto en 2, hasta donde sale, que va a ser por acá en 6.75. Por eso en los más valores pues es 0, porque ahí no hay transmisión de potencia, entonces no hay torque, porque pues ya ahí solo son los elementos de apoyo, como los engranajes que tiene. Bueno, ya después de poder calcular esos torques, de tenerlos, lo que nosotros buscamos con este análisis estático es buscar un diámetro adecuado desde la parte estática, todavía no es un diámetro final, un diámetro adecuado según un criterio que se conoce como el diámetro por energía de distorsión y el diámetro por esfuerzo cortante máximo. En este ejercicio no nos fue necesario calcular el diámetro en cada sección, en cada corte que hicimos por energía de distorsión, porque los valores eran iguales, tanto por esfuerzo cortante máximo como por energía de distorsión. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, que si nosotros empezamos a ver acá, el diámetro por esfuerzo cortante máximo es un parámetro de formulación, es algo que ya viene formulado, y eso, entonces nosotros podemos empezar acá a mirar que eso depende de estas magnitudes, de lo que es L y U, en donde L es el torque para cada corte. Entonces muy seguramente, claro está que esta parte acá va a ser 0, porque pues acá en esta zona no tenemos un torque que nos esté afectando, y también la magnitud del momento. Entonces esa magnitud del momento es el momento que está acá, pero entonces acá otra vez volvemos a ver una formulación. Esa formulación viene entonces de
sacar los momentos respectivos de los momentos flectores. Con los momentos torsores no tenemos que aplicarlos acá, solo los momentos flectores. Entonces los momentos flectores que podemos conseguir en nuestros dos planos, en los dos planos que se encuentran los momentos flectores. Entonces ahí podemos hacer un Pitágoras para poder calcular la magnitud de ese momento. Ya con este momento, entonces ya nos va a arrojar un resultado de un diámetro por la teoría de esfuerzo cortante máximo. Entonces ya acá podemos ver que están estos diámetros hasta una zona, hasta esta primera zona en donde hay nuestro primer cambio de sección. Entonces yo acá lo hice con colores para este caso, para este problema. Pues es también bastante útil utilizar colores y cosas que sean pues llamativas y que no nos ayuden a perder en un montón de números. Entonces acá hay una sección, acá viene la otra sección, acá viene la otra sección, acá viene la otra sección. Entonces ya con estos valores, con estos diámetros ya calculados, nosotros lo que hicimos fue coger el diámetro grande antes del cambio de sección. Antes de llegar a ese punto, entonces nos fuimos a tomar el diámetro más grande. Entonces nosotros dijimos, listo, ya tenemos un criterio, ya llegamos a un criterio que nos va a acercar a esa velocidad crítica que nosotros buscamos, pero entonces ya podemos por lo menos dar una opinión de un diámetro seguro para un análisis estático. Entonces pues acá vemos que para cada sección este valor, para esta sección este valor, esta sección este valor, y pues ya lo que se hizo fue tomar esos valores de acá, digamos este valor, el siguiente valor por sección y así. Bueno, ya después de haber hecho este análisis estático y de haber escogido los diámetros por esfuerzo cortante máximo, lo que queda, el siguiente paso que se hizo fue hacer un análisis por fatiga. Entonces ya pues acá ya se ve el desarrollo del análisis por fatiga, y para ese desarrollo de análisis por fatiga hay que tener unos criterios de diseño. Entonces esos criterios de diseño, esta casilla que está acá va a depender, va a ser función de los parámetros de entrada que yo metí al principio, que les dije que iban a ser importantes, de estos mismos que están acá. Entonces yo cuando cambie el tipo de material, el tipo de carga, la forma, el tratamiento térmico, o sea la superficie, todos estos valores que están acá, que son criterios de diseño, me van a cambiar. Entonces pues acá se ve la formulación general para cada caso, que siempre con colores para pues que sea mucho más fácil. Que si yo hago clic acá en esta casilla, este valor pues obviamente va a tener una formulación con condicionales, depende de lo que yo haya metido en la otra tabla. Entonces por eso es tan importante tener nuestros parámetros de entrada claros, para que luego los parámetros que dependen de esos parámetros de entrada se puedan modificar con facilidad. Entonces acá ya se ve que eso es una formulación. Acá también siempre todo se hace con condicionales, son valores numéricos que dependen de esas variables, de esos parámetros de entrada, pues lo que se conoce esto como factores de Marino, los factores de confiabilidad, de los factores de corrección, los factores de corrección. Entonces acá ya vemos que pues que todo viene formulado, todo viene con sus condicionales. Lo mismo, tenemos esto. Entonces ya con estos valores vamos a empezar a hacer entonces ya lo que es el análisis por fatiga. Entonces no me voy a poner a explicar cada paso, cada cosa que está acá, sino únicamente
la manera de saber distribuir y de realizar esas formulaciones. Entonces nada, se sigue acá haciendo el análisis por fatiga para cada sección del eje, pero entonces ya no se va a hacer, claro está, por cada pasito, por cada corte que decidimos, sino que se sabe entonces que del punto 0 al punto 15 el diámetro va a tener entonces esa sección va a tener un diámetro de 0.25, la siguiente de 0.10, de 0.10 y de 0.065. Entonces eso pues nos ayuda mucho. Acá ya metemos entonces lo que son estos valores, acá los convertimos a radios, acá calculamos algunos factores también. Acá como pueden ver, bueno, todos estos son factores que se pueden meter. Acá esto es un radio, esto no tiene mayor formulación, pero ya digamos con cosas que son más grandes, digamos como estas, que es digamos ya transcribir lo que viene en una tabla, en un libro, pues es ya un poco más de trabajo, pero igual se sigue trabajando con condicionales. Entonces ya cuando se meten todas estas variables, ya podemos tener acá digamos un resultado. Entonces ese resultado nos dice que estos valores para este ejercicio con estos radios, con esta carga, nos encontró entonces que tenemos que interpolar. Entonces nosotros decimos, listo, entonces ya tenemos que interpolar, y acá hay una casilla que nos dice un valor interpolado. Acá es chévere porque uno puede colocar si es necesario que aparezca acá un valor o no. Entonces acá dice, digamos, valor interpolado, pero entonces acá me salió un valor en este parámetro que necesitaba. Entonces acá me va a aparecer que el valor interpolado no se necesita porque ya se tiene un valor fijo acá. Entonces ya se hace lo mismo, se transcriben las tablas que uno considere pertinentes, se hace todo el análisis y se llega a lo que ya son los diámetros por fatiga. Entonces yo acá ya tengo lo que son ya mis diámetros que pues con todo este cálculo de fatiga que hice para cada sección. Perdón, un momento. Entonces vemos que estos diámetros tienen estos valores. Acá hay unos valores que creo que fueron los originales que nos dio por fatiga, pero lo que yo hice fue corroborar con algunos anexos de algunos engranajes, algunos engranajes y algunas poleas que ya venían estandarizadas con los diámetros más cercanos a esos diámetros que nos daba el ejercicio, porque yo decía, no, es que a mí yo qué sé, yo necesitaba un diámetro no sé, digamos de 0.54, corroborar, porque digamos acá me dieron unos diámetros específicos, unos diámetros tales, con el ejercicio, con la teoría, pero en el mercado, observando los anexos, hay unos diámetros diferentes pues para estos engranajes, para estas poleas. Entonces lo que uno hace es acomodar estos diámetros que no cambian mucho. Digamos, yo necesitaba un diámetro de 0.85, pero en el mercado lo conseguí de 0.91. Acá lo necesitaba de 0.78, pero lo conseguí de 0.86. Entonces es saber acomodar entre los valores que por cálculo a uno le dan, y saber llevarlos y acoplarlos a lo que está en el mercado. Ya se tiene esto, entonces tenemos unos diámetros por fatiga, y al final nosotros tenemos que calcular otros diámetros diferentes que se llaman los diámetros de deflexión. Entonces empezamos con diámetros por estática, diámetros estáticos, luego calculamos los diámetros por fatiga y ahora los diámetros por deflexión.
Uno cómo puede ver ese progreso o cómo puede saber que lo que está haciendo está bien. ¿Con qué? Con las gráficas que al principio les expliqué. Entonces, si uno ha leído teoría, si uno sabe lo que está haciendo, uno sabe que claro, primero me voy a encontrar con unos diámetros por estática, entonces unos diámetros que van a ser bastante grandes, bastante pronunciados, que pues sí, van a ser bastante amplios, van a tener un rango alto. Ya luego me voy a encontrar entonces ya con los diámetros, digamos, del mercado, que son estos de acá, que no cambiaron mucho. Luego miro entonces ya los diámetros por fatiga, que serían estos azules, entonces ya veo, y claro, de tener una carga estática a tener una carga a tener una carga dinámica en cuanto a diámetros, pues es un cambio grande, brusco. Entonces acá se puede ver el cambio de la silueta de tenerla por acá a tenerla por acá. Y ya este sería el diámetro final, este en rojo, que es el diámetro por deflexión, que es el diámetro que nos interesaría para poder ligar esos parámetros y conocer el valor de la velocidad crítica del eje. Entonces nosotros que necesitamos al final ese diámetro de deflexión, pero para conocer ese diámetro de deflexión necesitábamos el diámetro por fatiga, los diámetros que estaban en el mercado y los diámetros estáticos. Entonces todo es un proceso y todo es algo que tiene que ser, empiezo acá, luego sigo acá, luego sigo acá. Entonces es algo que tiene que ser muy ordenado. Bueno, yo ya entonces al final calculé ese diámetro por deflexión, este diámetro por deflexión que tengo acá. Entonces, claro, ese diámetro por deflexión va a ser función de otros parámetros y con este diámetro de deflexión lo que nos interesaba era calcular un valor de deflexión. Entonces el eje en un punto en toda su longitud va a tener una deflexión máxima. Entonces esta velocidad crítica, lo que nos relacionaba al final era la deflexión máxima que tenía el eje. Entonces para calcular esta velocidad crítica necesitamos la deflexión máxima, para calcular esta deflexión máxima necesitamos el diámetro de deflexión y nos devolvemos a hacer todo el proceso como si fuera ingeniería inversa. Entonces listo, nosotros ya tenemos esa deflexión y lo que hicimos es ya con esa deflexión máxima, que sería este valor, formular ya la velocidad crítica del eje. Entonces ya después de todo lo que se hizo se pudo llegar a ese valor que se necesitaba. ¿Pero con qué? Con ayuda de gráficas, con la ayuda de anexos y siguiendo una metodología adecuada. Entonces pues espero que les haya gustado este video y gracias por todo.